días, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien y que el Señor esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, nuestro devocional, el cual hemos titulado La fe que justifica. Para recordar un poco el contexto de lo que ha venido pasando, el Señor desea por medio del autor decirle a los hebreos pues que es la fe lo que trae la justificación, es la creencia en Cristo Jesús, por lo cual pueden ser justificados. No se trata ya de lo que ellos conocen. Y es muy importante recordar esto porque para nosotros tal vez sea un poco más transparente, porque tenemos la historia primeramente que nos habla acerca de Jesús, de lo que sucedió y la veracidad de esto. Pero también tenemos 66 libros que comprenden toda la Biblia, con la cual podemos estudiar esto en cualquier momento, mas no era así para ellos. Ellos tenían lo que era la ley, tenían lo que eran los profetas, tenían lo que eran los salmos, lo que comprendía lo que es poesía. Es así como algunos que, como ya hemos estudiando, habían creído, habían probado la fe, habían sido copartícipes con nosotros de esta, habían vuelto atrás, estaban decidiendo, tanto para el judaísmo o tal vez habían dejado de creer. Y en general se viene hablando de una advertencia y mostrando lo que es la superioridad de Jesús ante todo lo creado. Más ahora, el Señor muestra a través del autor, de alguna forma pudiésemos decir, la superioridad de la fe con respecto a lo que era la ley, lo que son los ritos, ¿sí? Lo que es acercarnos a Dios de forma religiosa, pero lo que realmente agrada a Dios, lo que realmente trae justicia, lo que Él hizo y justificación para nuestras vidas, es creer lo que Él nos dice y obrar conforme a esas promesas que Él nos ha dado. Y es así como el Señor deja aquí plasmado a través del autor en el versículo 1 del capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces tratamos este verso como la definición de fe, pero simplemente es una guía y ayuda. Ciertamente nosotros tenemos por fe aquello que creemos, y esto es nuestra confianza de salvación específicamente en Cristo Jesús, que es lo que traduce esta palabra fe, esa confianza. Esperamos eso con veracidad y sabemos con certeza que ha de suceder. No sabemos si nos tocará a nosotros que el Señor venga por su iglesia, pero ciertamente, con toda seguridad, estaremos con Él en el reino de los cielos. Y tenemos una convicción que es esta y no la podemos ver palpablemente. Es como también creemos que nuestro Padre, el Hijo que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo uno es. Esto cómo funciona, cómo lo puedo yo explicar paso a paso, desde el inicio hasta ahora, no lo puedo explicar. Pero sin embargo mi convicción no ha cambiado. Dios es trino, 3 en 1, y es así como lo creemos. Con esta pequeña apertura y con este pequeño ejemplo que hemos dado, el Señor por medio del autor continúa diciendo que es por ella, es decir, por la fe, que los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Es decir, por creer las palabras de Dios, que tal vez ellos no entendían cómo iba a suceder, que no sabían si iba a ser mientras ellos estaban, que veremos al final de este capítulo que no fue así, que ellos alcanzaron un buen testimonio, hermanos. Y eso es una de las segundas aplicaciones para nosotros, y es para alcanzar un buen testimonio, para alcanzar una justificación delante de Dios. Y vuelvo y aclaro, no una justificación para salvación, sino una justificación que hace justicia frente a los ojos de Dios, por el cual Él nos ve y se agrada de cómo creemos y cómo actuamos. Y esto nosotros lo llamamos testimonio. Entonces, estos antiguos que mencionan aquí alcanzaron un buen testimonio delante del Señor y delante de nosotros, porque ciertamente hasta el día de hoy nosotros hablamos de ellos. Hablamos de Abraham, hablamos de Jacob, de Moisés. Y el autor, por revelación del Espíritu Santo, se toma un gran tiempo y varios pasajes para hablar de ellos. Ahora les nombraré algunos personajes que el Señor ha nombrado por medio de aquí del autor. Y les invito y les animo a ver los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de eso. Aquí hemos puesto, pueden ver en el video, los pasajes en cual encuentran
la porción citada por el Señor aquí, como en el versículo 4, el caso de Abel y su fe. Esto está en Génesis 4 del 3 al 10. En el verso 5 se nos habla de Enoc y su fe. En el verso 7 de Noé. En el verso 8 de Abraham. En el verso 11 de Sara. En el verso 17 se nos habla más de la fe de Abraham. En el verso 21 se nos habla de Jacob. En el 22 de José. En el 23 se nos habla de Moisés. Y en el verso 31 se nos habla de Rahab. Y de los versos 32 en adelante se nos nombra a otros donde el autor dice: no me alcanzaría el tiempo realmente para hablar de la fe de estos hombres, pero sí les hacemos la invitación de revisar cómo sucedieron las cosas, como está escrito en el Antiguo Testamento, y que el Señor les pueda hablar a sus corazones con respecto a lo que Él hizo en la vida de cada uno de ellos, porque ellos, como decíamos al inicio, por la palabra de Dios, creyeron que las cosas eran así. Y es un buen momento para preguntarnos, hermanos, ¿creemos totalmente la palabra de Dios tal cual está escrita? Porque miren el verso 3 del capítulo 11, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y actualmente en el mundo, hablando de todos los países, hay sin fin de teorías de cómo empezó todo. Tal vez sí hubo una creación, pero es necesario que estuvo la evolución, o todo es evolución, pero no sabemos dónde empezó todo. Pero ¿qué es lo que creemos realmente? Y ciertamente aquí la palabra está declarando: de lo que no se veía, es decir, nuestro Señor, creó todo lo que ahora podemos ver, absolutamente todo. La palabra que está escrita en el principio para la creación es barak, esa palabra que es crear de la nada, llamar a ser. Y es algo que el ser humano nunca podrá hacer. El ser humano sí hace cosas que nosotros llamamos nuevas, pero es la combinación de una cosa existente más la combinación de otra cosa existente. Y lo mejor que hemos podido hacer es tal vez crear algo que nadie había pensado, y esto lo llamamos innovación, pero sigue siendo lo mismo. Pero volviendo a lo que nos compete, mis hermanos, ¿corresponde nuestra fe realmente a esto? Verán, de forma práctica en nuestras vidas día a día pasan situaciones, y muchas veces la responsabilidad tanto de lo bueno como de lo malo lo otorgamos a las cosas visibles. Pero el Señor ha hecho promesas para tu vida. Él comenzó una buena obra y la terminará en ti. Hay áreas de nuestras vidas que deben ser moldeadas y perfeccionadas, por el cual el Señor se glorifica, como dice Romanos 8, de que para los que creemos en el Señor todo nos ayuda para bien. Pero muchas veces, como indicaba anteriormente, otorgamos responsabilidades a las cosas visibles, cuando el Señor está obrando siempre. Él es nuestro alfarero, está moldando a nosotros como barro, dándonos forma, ¿sí? Pero perdemos de vista esto, ¿saben? A veces nuestra fe simplemente abarca en los tiempos de congregación o abarca en los tiempos de hablar con hermanos, pero en el momento donde no estamos cerca de un creyente, de un hermano, en ámbitos como oficina, colegio, universidad, y en otros lugares donde realmente, como en todo tiempo, solo nos está viendo Dios, tal vez nuestra fe no es tan tangible como realmente nosotros estamos pensando. Pero esta declaración debe estar cada día en nuestras vidas, hermanos. De lo que sucede en nuestras vidas, el Creador está detrás, está haciendo una obra en nosotros, está formando tu carácter y está formando mi carácter, está permitiendo que nuestras vidas sean hechas. Y importante creer esto y caminar cogidos de la mano del Señor para alcanzar un buen testimonio como lo hicieron los antiguos, pero un testimonio que realmente importa, no con respecto a hombres, sino con respecto al Señor. Y clave, la palabra fe, clave nuestra creencia, pues el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es gobernador y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar al Señor, mis hermanos. Es por esto que el Señor Jesús fue tan claro en muchas veces hablar: ustedes hicieron muchas obras y realmente dicen que fue a mi nombre, pero no fue así. Me llaman Señor, Señor, pero
¿De qué se trata? Realmente nunca vinieron a mí, nunca me buscaron y escucharon mi voz ni mi voluntad. Para ellos simplemente fue imposible agradar a Dios. Y es un mensaje también directo para los hebreos. No se trata de ritos, no se trata de lo que puedan hacer. No es nada distinto de lo que es creer al Señor para así agradar a Dios. Y Él, una vez estemos ahí, Él puede darnos galardones, puede darnos regalos, puede contestar nuestras oraciones, que es mucho más importante para nosotros ahora que estamos por un poco de tiempo en este cuerpo. Y algo superior es que al hallarlo podemos tener una relación con nuestro Señor y con nuestro Creador, aquel que ha creado todo. Es por medio de la fe, mis hermanos. Recuerden esto. En el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una partida. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es esto, la creencia de que estaremos en el reino celestial, verás, nuestra creencia no se acaba con nuestra muerte, realmente ahí somos perfeccionados, como veremos más adelante fue dicho. Pero asimismo los antiguos, ellos no creyeron que cuando se les hizo la promesa a donde iban a llegar, a la tierra prometida, ese era el lugar, ni era donde estaban, pero como dice el autor, por medio del Espíritu Santo, pues podían aún volver, sino que había una promesa, algo mejor, algo que es celestial, corruptible e inmarcesible, como le expone Pedro en su primera carta, esta ciudad que el Señor ha preparado y les había dicho. Y esto no es distinto para nosotros, mis hermanos. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que iría a donde el Padre y prepararía moradas para nosotros. Y eso se añade a nuestra lista de fe, de lo que aprendíamos al principio. ¿Tenemos la certeza de que eso es? ¿De que va a suceder? Por supuesto que sí. Tenemos la convicción de que a pesar de que no estamos viendo cómo se construye esa casa, tenemos la convicción de que a pesar de que no estamos ni sabemos la fecha en el lugar que va a ser, cómo va a ser, va a pasar. Exacto. Y eso se puede traducir o se puede mostrar como una manifestación de fe que nos justifica a nosotros y nos trae buen testimonio delante de nuestro Señor. Y es importante, reitero, creo que para este devocional es de suma importancia repetir esto. Es tu fe lo que te va a llevar a agradar al Señor. Es por medio de tu fe en Cristo Jesús que puedes ahora ser salvos. Es por tu fe en que el Señor está ahí escuchando que puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y hablar con el Padre. Es por tu fe que vas a agradar al Señor. De lo contrario, es una tarea imposible. No hay ningún método humano con el cual podamos alcanzar al Señor. Para terminar, en el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y es para mí una gran muestra de amor del Señor para con nosotros, mis hermanos. ¿Saben? Siempre el Señor tiene la capacidad de sorprenderme y espero ustedes también de su amor para con nosotros. Y verás, el Señor está exponiendo aquí, por medio del autor, de que las promesas que Él tenía, la bendición que le dijo a Abraham, que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia. Él está diciendo, lo pude haber terminado, lo pude haber hecho antes, pero nosotros no hubiésemos sido parte de aquello. Es decir, los antiguos pudieron haber sido perfeccionados aparte de nosotros. Si lo completo de la palabra ya se hubiera cumplido, pero aún no se cumple. Y por tanto, nosotros aún somos parte de esa gran bendición, ahora como iglesia y como cuerpo de Cristo. Pero esto es mediante la fe. Lo reitera nuevamente el versículo 39. Buen testimonio mediante la fe. Mis hermanos, cuidémonos y examinémonos de nuestras obras, de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos, sobre todo cosa guardada. Guardemos nuestro corazón, mis hermanos. Ese corazón que
refiere a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a todo nuestro ser que esté enfocado en la fe. Esa es nuestra parte con el Señor, la fe en Él. Es esto que termina justificando nuestra vida delante del Señor, conforme a lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Nosotros le llamamos agradecimiento, ¿sabes? Por amor a Él, por lo que Él hizo, somos fieles a Él. Pero no pudiésemos ser fieles si la fe no está presente en nuestras vidas. Espero que el mensaje haya sido claro. El Señor quiere agradarse de nuestra vida, quiere que nuestra vida sea como un olor grato para Él, y esto ha de suceder por nuestra obediencia a las creencias. Creámoslo, Él no ha fallado, nunca fallará, su palabra no pasará hasta que todo sea cumplido. Dios les bendiga.